Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles esta historia, debo aclarar que no soy una persona que crea en fantasmas o cosas extrañas. Soy un hombre práctico, de esos que necesitan ver para creer. Pero lo que me pasó hace 5 años, en esa iglesia cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Todavía me cuesta trabajo dormir algunas noches, y cuando escucho campanas en la distancia, se me pone la piel de gallina. Esta es mi historia, y juro por lo más sagrado que cada palabra es verdad. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 42 años y vivo en Puebla, México. Trabajo como velador desde hace más de 15 años y he cuidado de todo tipo de lugares, fábricas, oficinas, casas grandes, centros comerciales. Nunca había tenido problemas con mi trabajo. Siempre he sido muy responsable y nunca me ha dado miedo la oscuridad. De hecho, me gusta la tranquilidad de la noche. Es cuando mejor pienso y me siento en paz. Todo empezó en octubre del 2019. Cuando me quedé sin trabajo porque cerraron la fábrica donde cuidaba. Los dueños se fueron a otro estado y me dejaron sin nada de un día para otro. Tenía que pagar la renta, los gastos de mis hijos y ayudar a mi esposa con los gastos de la casa. Estaba desesperado, buscando trabajo en todos lados, pero no encontraba nada que pagara bien. Fue entonces cuando mi compadre Luis me habló de un trabajo que había visto en el periódico. Era para cuidar una iglesia muy antigua en el centro de la ciudad, la iglesia de San Sebastián. Decía que pagaban muy bien, pero que necesitaban a alguien urgente, porque los otros veladores no duraban mucho tiempo. Eso me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Pensé que tal vez era porque el trabajo era muy aburrido, o porque no pagaban puntual. Fui a la iglesia al día siguiente por la mañana. Era un edificio muy viejo, de esos que tienen más de 200 años. Las paredes eran de piedra gruesa, con muchas manchas de humedad y grietas por todos lados. Tenía 2 torres altas con campanas que se veían oxidadas y viejas. El padre que me atendió se llamaba Padre Miguel. Era un hombre mayor, como de 60 años, muy delgado y pálido. Tenía los ojos muy hundidos y hablaba en voz baja, como si siempre estuviera cansado. Me explicó que necesitaban a alguien que cuidara la iglesia desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Mi trabajo sería hacer rondas cada hora, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera extraños merodeando por el lugar y cuidar que no se robaran las cosas de valor que había adentro. También tenía que encender las velas del altar principal a las 12 de la noche y apagarlas a las 5 de la mañana. Me pareció un trabajo fácil y cuando me dijo cuánto iba a ganar, no lo pensé 2 veces. El sueldo era el doble de lo que ganaba en la fábrica y me iba a pagar cada semana. Eso era perfecto para mí, porque podía cubrir todos mis gastos y hasta ahorrar un poco. Le dije que sí de inmediato, y quedamos en que empezaría esa misma noche. El padre Miguel me dio las llaves y me mostró dónde estaba todo. Me llevó por toda la iglesia, me enseñó la sacristía, el sótano donde guardaban las cosas viejas, y me mostró la pequeña oficina donde podía sentarme a descansar. La iglesia por dentro era muy bonita, pero también muy sombría. Tenía techos muy altos, con vigas de madera que crujían constantemente. Había muchas estatuas de santos por todos lados, algunas muy grandes y otras más pequeñas. Los bancos eran de madera muy vieja y cuando uno caminaba, el piso hacía ruidos que se escuchaban por toda la iglesia. Había muchas velas, tanto en el altar principal como en los altares laterales, y cuando estaban prendidas, hacían sombras raras en las paredes. Lo que más me llamó la atención fue una estatua de la Virgen María que estaba en una esquina, cerca de la puerta lateral. Era muy grande, como de 2 metros de altura, y tenía una expresión muy triste en el rostro. Sus ojos parecían seguirte a donde quiera que fueras, y cuando la luz de las velas le daba de cierta manera, parecía que estaba llorando. El padre Miguel me dijo que esa estatua era muy antigua y muy valiosa, que tenía que cuidarla especialmente. También me enseñó el campanario que estaba en una de las torres. Para llegar ahí había que subir unas escaleras de caracol, muy estrechas y muy empinadas. Las escaleras eran de piedra y estaban muy desgastadas.
Algunos escalones estaban rotos y otros se movían cuando uno los pisaba. El padre Miguel me dijo que no era necesario que subiera ahí muy seguido, solo de vez en cuando para revisar que todo estuviera bien. Esa primera noche llegué a las 10 en punto. El padre Miguel me estaba esperando y me volvió a explicar todo lo que tenía que hacer. Me dijo que era muy importante que hiciera las rondas cada hora, que no me saltara ninguna y que siempre llevara la linterna conmigo. También me dijo algo que me pareció extraño, que si escuchaba ruidos raros, no me preocupara, que las iglesias viejas siempre hacen ruidos por la noche, por el viento y por la humedad. Cuando se fue el padre Miguel, me quedé solo en esa iglesia enorme. Al principio todo estaba muy tranquilo, solo se escuchaba el viento afuera y de vez en cuando algún carro que pasaba por la calle. Hice mi primera ronda a las 11 de la noche. Revisé todas las puertas, todas las ventanas y todo estaba bien. No había nada extraño, solo el silencio y la oscuridad. A las 12 en punto fui a encender las velas del altar principal, como me había dicho el padre Miguel. Mientras las encendía, sentí como si alguien me estuviera viendo, pero cuando volteé no había nadie. La iglesia estaba completamente vacía. Solo estaban las estatuas y yo. Pensé que eran nervios del primer día, que era normal sentirse un poco raro en un lugar nuevo y tan grande. La segunda ronda la hice a la 1 de la mañana. Todo seguía igual, tranquilo y silencioso. Me senté en la pequeña oficina a descansar un rato y a tomarme un café que había traído en mi termo. Desde ahí podía ver gran parte de la iglesia, el altar principal y la mayoría de los bancos. Las velas del altar daban una luz muy suave que no llegaba a todas las esquinas y había muchas sombras por todos lados. Fue durante la tercera ronda, a las 2 de la mañana, cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Mientras caminaba por el pasillo central, escuché un ruido muy extraño que venía del altar. Era como si alguien estuviera moviendo algo muy pesado, arrastrándolo por el piso. Me quedé quieto y puse mucha atención, pero el ruido se detuvo. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o que era algún animal que se había metido a la iglesia. Seguí caminando hacia el altar para revisar, y cuando llegué ahí todo estaba normal. Las velas seguían encendidas, no había nada fuera de lugar. Pero había algo raro en el ambiente, como si el aire fuera más pesado, más difícil de respirar. También noté que hacía más frío de lo normal, a pesar de que afuera no hacía tanto frío. Cuando regresé a la oficina, me di cuenta de que la estatua de la Virgen María se veía diferente. No podía explicar exactamente qué era lo diferente, pero algo había cambiado en su expresión. Parecía más triste, más dolida. Me acerqué a verla mejor y fue cuando noté que tenía una lágrima en la mejilla, una lágrima real de agua que le bajaba por el rostro. Al principio pensé que era humedad, que se había condensado el agua por el frío, pero la lágrima estaba cayendo justo del ojo, como si realmente estuviera llorando. Me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Nunca había visto algo así, y no sabía si debía limpiarla o dejarla así. Decidí no tocarla y seguir con mi trabajo. El resto de la noche pasó sin más problemas. Hice mis rondas a las 3, a las 4 y a las 5 de la mañana, y todo estaba tranquilo. A las 5 apagué las velas del altar principal y me preparé para irme. Cuando pasé por donde estaba la estatua de la Virgen, ya no tenía la lágrima. Pensé que se había secado sola, y traté de convencerme de que todo había sido cosa de mi imaginación. Cuando llegué a mi casa, le conté a mi esposa lo que había pasado. Ella me dijo que las iglesias viejas siempre tienen cosas raras, que no me preocupara, que tal vez era humedad o que alguien había limpiado la estatua en el día y había quedado algo de agua. Traté de creerle, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa lágrima cayendo del ojo de la Virgen. La segunda noche fue diferente. Llegué a las 10 como siempre, pero desde que entré a la iglesia sentí que algo había cambiado. El ambiente estaba más pesado, más frío, y había un olor extraño, como a flores viejas y humedad. Hice mi primera ronda y todo estaba bien, pero no podía quitarme esa sensación de que alguien me estaba observando todo el tiempo. Cuando fui a encender las velas a las 12 de la noche, noté que algunas ya estaban encendidas. Eso me pareció muy raro porque yo estaba seguro de que el padre Miguel no había dejado ninguna vela prendida cuando se fue. Pensé que tal vez había venido alguien más y había olvidado decirme, pero cuando revisé las puertas, todas estaban cerradas con llave desde adentro, tal como las había dejado. Durante la ronda de la 1 de la mañana, escuché pasos en el piso de arriba en el coro.
Eran pasos lentos, como de alguien que camina despacio, tratando de no hacer ruido. Me quedé muy quieto, escuchando con atención, y los pasos se detuvieron. Después de unos minutos, subí las escaleras que llevaban al coro para revisar, pero no había nadie. Solo estaban los bancos viejos y el órgano que no se usaba hace años. Lo que me puso más nervioso fue que cuando bajé del coro, todas las velas del altar principal estaban apagadas. Yo las había encendido hacía apenas una hora, y no había nada de viento que las pudiera haber apagado. Tuve que encenderlas otra vez, y mientras lo hacía, sentí como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, pero cuando me di la vuelta no había nadie. La tercera noche fue cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. Llegué como siempre a las 10, pero esta vez traía una lámpara más grande, porque la linterna no me daba suficiente luz. Desde que entré, noté que la estatua de la Virgen María estaba en una posición diferente. No mucho, pero sí diferente. Antes tenía las manos juntas a la altura del pecho, pero ahora las tenía un poco más arriba, como si estuviera rezando con más intensidad. Le pregunté al padre Miguel al día siguiente si alguien había movido la estatua, pero me dijo que eso era imposible, que pesaba demasiado y que se necesitarían varias personas para moverla. Me dijo que seguramente era mi imaginación, que después de trabajar de noche por varios días, la mente le juega trucos a uno. Traté de creerle, pero yo sabía lo que había visto. Esa noche, durante la ronda de las 2 de la mañana, escuché música. Era muy suave, como si viniera de muy lejos, pero era música de órgano. El problema era que el órgano de la iglesia no funcionaba. Llevaba años descompuesto. La música venía del coro, así que subí otra vez a revisar. Cuando llegué arriba, la música se detuvo, pero pude sentir como si las teclas del órgano todavía estuvieran vibrando, como cuando acabas de tocar una nota y la dejas ir. Me acerqué al órgano y puse la mano sobre las teclas. Estaban calientes, como si alguien las hubiera estado tocando durante mucho tiempo. Eso me asustó de verdad, porque el órgano estaba cubierto de polvo y hacía mucho frío en el coro. No había razón para que las teclas estuvieran calientes. Cuando bajé del coro, me di cuenta de que había alguien sentado en uno de los bancos de la iglesia. Era la figura de una mujer, vestida de negro, sentada en el banco de la tercera fila. Tenía la cabeza agachada, como si estuviera rezando. Por un momento pensé que era una señora que había venido a rezar, pero después recordé que todas las puertas estaban cerradas con llave y que no había manera de que alguien entrara. Me acerqué despacio, y mientras más me acercaba, más me daba cuenta de que había algo muy raro con esa mujer. No se movía para nada, ni siquiera parecía que estuviera respirando. Cuando llegué a su lado me di cuenta de que no era una persona real, era como una sombra, pero con forma de persona. Podía ver a través de ella, pero al mismo tiempo estaba ahí, clara como el día. La mujer levantó la cabeza y me miró. Tenía una cara muy pálida, con los ojos muy tristes y muy oscuros. No me dijo nada. Solo me miró durante unos segundos que me parecieron eternos. Después se levantó del banco y caminó hacia el altar principal. Yo me quedé ahí parado, sin poder moverme, viendo cómo se alejaba. Cuando llegó al altar, se volteó una vez más para mirarme, y después desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé temblando durante varios minutos, sin saber qué hacer. Nunca había visto algo así en mi vida, y no sabía si debía salir corriendo o quedarme a terminar mi trabajo. Al final decidí quedarme porque necesitaba el dinero, pero el resto de la noche no pude quitarme la imagen de esa mujer de la cabeza. A partir de esa noche, empecé a ver a la mujer de negro más seguido. Algunas veces estaba sentada en los bancos, otras veces la veía caminando por los pasillos, y algunas veces la encontraba arrodillada frente al altar. Siempre tenía la misma expresión triste, y siempre desaparecía cuando me acercaba demasiado. Nunca me hizo nada malo, pero su presencia me ponía muy nervioso. También empecé a escuchar más ruidos extraños, pasos en el piso de arriba, puertas que se abrían y se cerraban solas, y a veces voces muy bajitas, como si alguien estuviera susurrando. Los ruidos siempre paraban cuando yo me acercaba a ver qué era, pero los escuchaba claramente. Una noche, durante la 4ª semana de trabajo, algo muy extraño pasó con las campanas. Eran como las 3 de la mañana cuando empezaron a sonar solas. No era el sonido normal de las campanas. Era como si alguien las estuviera tocando muy despacio, una por una. El sonido era muy triste,
como cuando tocan las campanas en los funerales. Subí al campanario para ver qué estaba pasando. Las escaleras estaban más resbaladizas que nunca, y algunos escalones se movían tanto que pensé que me iba a caer. Cuando llegué arriba, las campanas ya no estaban sonando, pero las cuerdas todavía se movían como si alguien las hubiera estado jalando hace unos segundos. Fue ahí cuando vi algo que me heló la sangre. En una esquina del campanario había una figura de hombre, muy alto y muy delgado, vestido con una túnica negra como la que usan los sacerdotes. Tenía la cara cubierta con una capucha, pero podía ver que donde debería estar su rostro, solo había oscuridad. No tenía cara, solo un vacío negro y profundo. El hombre me miró, o al menos eso me pareció porque no podía ver sus ojos. Se quedó ahí parado durante unos segundos, y después empezó a caminar hacia mí. Yo me quedé paralizado. No podía moverme ni gritar. Cuando el hombre estuvo a unos metros de mí, extendió la mano como si me quisiera tocar, pero en ese momento logré reaccionar y corrí hacia las escaleras. Bajé las escaleras tan rápido como pude, sin importarme si me caía. Cuando llegué abajo, cerré la puerta del campanario y me quedé ahí parado, respirando muy fuerte y temblando. No volví a subir al campanario esa noche, y tampoco las siguientes noches. Le dije al padre Miguel que las escaleras estaban muy peligrosas y que no podía subir, y él me dijo que no era necesario que subiera tan seguido. Pero los ruidos en el campanario siguieron. Casi todas las noches escuchaba las campanas sonar solas, y a veces escuchaba pasos arriba, como si alguien estuviera caminando en círculos. También empecé a ver sombras en las ventanas del campanario, como si alguien estuviera asomándose para ver hacia abajo. Una noche la mujer de negro hizo algo diferente. En lugar de desaparecer cuando me acerqué, se quedó ahí parada y me habló. Su voz era muy suave, como un susurro, pero pude entender lo que me dijo. Me dijo que tenía que ayudarla, que no podía descansar hasta que alguien supiera la verdad. Me dijo que ella había vivido ahí hace muchos años y que algo terrible había pasado en esa iglesia. No me dijo exactamente qué había pasado, pero me dijo que había más personas como ella en esa iglesia, personas que no podían descansar en paz. Me dijo que todas las noches trataban de comunicarse con alguien que pudiera ayudarlas, pero que los otros veladores siempre se iban antes de que pudieran hablar con ellos. Después de esa conversación, empecé a ver más figuras en la iglesia. No solo la mujer de negro y el hombre sin cara del campanario, sino también otros. Había un niño pequeño que jugaba entre los bancos, una señora mayor que siempre estaba limpiando el altar, y un hombre joven que se quedaba parado junto a la puerta principal, como si estuviera esperando a alguien. Todos eran como sombras, pero al mismo tiempo eran reales. Podía verlos claramente, y algunas veces podía escuchar lo que decían, aunque siempre hablaban muy bajito. Nunca me hicieron daño, pero su presencia me tenía muy nervioso. Sabía que no eran personas normales, y no sabía qué querían de mí. La situación se puso más difícil cuando empezaron a pasar cosas durante el día también. Mi esposa me decía que hablaba dormido, que decía nombres de personas que no conocía. Mis hijos me decían que me veía muy cansado y muy pálido, y que a veces me quedaba viendo la nada como si viera algo que ellos no podían ver. Yo sabía que el trabajo me estaba afectando, pero no podía dejarlo. Pagaba muy bien, y con la situación económica que teníamos, no podía darme el lujo de buscar otro trabajo. Además, había empezado a sentir que tenía una responsabilidad con esas personas de la iglesia. Si realmente necesitaban ayuda, tal vez yo podía hacer algo por ellas. Fue durante la 6ª semana cuando finalmente entendí lo que estaba pasando. La mujer de negro me habló otra vez, pero esta vez me contó toda la historia. Me dijo que se llamaba María Elena y que había vivido en el convento que estaba junto a la iglesia hace más de 100 años. Me contó que había habido un incendio terrible una noche de diciembre y que muchas personas habían quedado atrapadas adentro. El incendio había empezado en la cocina del convento, pero se había extendido muy rápido a toda la estructura. Como el convento estaba conectado con la iglesia por un pasillo subterráneo, el fuego también había llegado hasta ahí. Muchas monjas, sacerdotes y personas que estaban rezando esa noche no pudieron salir a tiempo. María Elena me dijo que ella había sido una de las monjas más jóvenes y que había tratado de ayudar a evacuar a los niños que estaban en el orfanato del convento, pero el humo era muy espeso y no podía ver por dónde ir. Se había perdido en los pasillos y había terminado en la iglesia,
donde había muerto junto con muchas otras personas. Me explicó que el hombre sin cara del campanario había sido el padre Antonio, el sacerdote más antiguo de la iglesia. Él había subido al campanario para tocar las campanas y pedir ayuda. Pero el fuego había llegado hasta ahí antes de que pudiera bajar. El niño que jugaba entre los bancos era Pedrito, un huérfano de apenas 7 años que había quedado atrapado cuando trataba de esconderse debajo de los bancos. Todos ellos, me dijo María Elena, estaban atrapados en la iglesia desde esa noche. No podían descansar en paz porque nadie sabía realmente lo que había pasado. Los registros oficiales decían que el incendio había sido un accidente, pero María Elena me aseguró que había sido provocado. Alguien había prendido fuego al convento a propósito, pero nunca se había descubierto quién. Me pidió que la ayudara a encontrar la verdad, que investigara en los archivos viejos de la ciudad, que hablara con las familias de las víctimas. Me dijo que si lograba demostrar que el incendio había sido provocado, tal vez ellos podrían descansar en paz y dejar de estar atrapados en esa iglesia. Al principio no sabía si creerle. Todo sonaba muy extraño y no estaba seguro de que fuera real. Pero decidí investigar un poco, solo por curiosidad. Fui a la biblioteca municipal y busqué periódicos viejos de esa época. Efectivamente, encontré varias noticias sobre un incendio en la iglesia de San Sebastián y el convento anexo en diciembre de 1918. Los periódicos hablaban de muchas víctimas, pero no daban nombres específicos. Sin embargo, encontré algo muy interesante en uno de los artículos. Decía que la investigación había sido cerrada muy rápidamente, sin explicaciones claras, y que habían prohibido a los periodistas hablar más del tema. También encontré que en esa época había habido muchos problemas entre la iglesia y algunos grupos políticos de la ciudad. Había personas que querían quitarle las propiedades a la iglesia y que habían amenazado varias veces a los sacerdotes. Eso me hizo pensar que tal vez María Elena tenía razón, que el incendio no había sido un accidente. Decidí buscar más información y fui a hablar con algunas personas mayores del barrio. Una señora de 90 años, doña Carmen, me contó que su abuela le había platicado sobre esa noche. Según lo que ella recordaba, su abuela siempre había dicho que el incendio había sido muy raro, que había empezado en varios lugares al mismo tiempo, como si alguien lo hubiera planeado. También me dijo que después del incendio, un hombre muy rico del pueblo había conseguido comprar algunos terrenos de la iglesia a un precio muy bajo. Ese hombre se había hecho más rico después de eso y había construido varias casas en los terrenos que había comprado. Doña Carmen me dijo el nombre del hombre, pero ya había muerto hace muchos años. Con esa información, regresé a la iglesia esa noche y le conté a María Elena lo que había descubierto. Ella se puso muy contenta y me dijo que eso confirmaba lo que ella había sospechado durante todos estos años. Me pidió que tratara de encontrar más pruebas, tal vez documentos o cartas que pudieran demostrar que el hombre había sido el responsable del incendio. Las siguientes 2 semanas las pasé investigando, durante el día y trabajando en la iglesia durante la noche. María Elena me ayudaba, me decía dónde buscar y qué preguntar. También los otros espíritus empezaron a comunicarse conmigo más claramente. El padre Antonio me contó detalles sobre esa noche, sobre cómo había visto a unos hombres extraños rondando el convento antes del incendio. Finalmente encontré lo que estaba buscando. En los archivos del juzgado había un expediente sobre una disputa entre la iglesia y el hombre rico. En el expediente había cartas donde el hombre amenazaba con resolver el problema de una vez por todas, si la iglesia no le vendía los terrenos. Las cartas estaban fechadas apenas unas semanas antes del incendio. También encontré el testamento del hombre, donde dejaba una confesión extraña. Decía que había hecho cosas terribles para conseguir su fortuna y que esperaba que Dios lo perdonara. No decía específicamente qué había hecho, pero mencionaba las llamas de aquella noche de diciembre. Cuando le enseñé estos documentos a María Elena, ella y todos los otros espíritus se vieron muy aliviados. Me dijeron que por fin alguien conocía la verdad y que eso era lo que habían estado esperando durante más de 100 años. Esa noche fue muy especial. Todos los espíritus se reunieron en el altar principal y por primera vez los vi claramente, como si fueran personas reales. María Elena, el padre Antonio, el pequeño Pedrito y muchos otros que no había visto antes. Todos me agradecieron por haberlos ayudado y me dijeron que por fin podían descansar en paz. Uno por uno empezaron a desaparecer
pero no como antes cuando se desvanecían de repente. Esta vez fue diferente, como si se estuvieran yendo a un lugar mejor. Había una luz muy suave que los rodeaba y se veían muy felices y muy tranquilos. María Elena fue la última en irse. Antes de desaparecer se acercó a mí y me tocó la mano. Su toque se sintió real, cálido, no frío como yo esperaba. Me dijo que nunca olvidaría mi ayuda y que siempre estaría agradecida conmigo. Después se alejó hacia la luz y desapareció para siempre. Desde esa noche, la iglesia cambió completamente. Ya no había ruidos extraños. Ya no se movían las cosas solas. Ya no sonaban las campanas por las noches. Todo estaba tranquilo y en paz como debe estar una iglesia. Pude terminar el resto de mi tiempo de trabajo sin ningún problema. Y hasta llegué a extrañar la compañía de los espíritus. Cuando terminó mi contrato, le conté al padre Miguel lo que había descubierto sobre el incendio. Al principio no me creyó. Pensó que me había vuelto loco por trabajar tantas noches solo. Pero cuando le enseñé los documentos que había encontrado, se quedó muy impresionado. Me dijo que él siempre había sospechado que había algo extraño en la historia oficial del incendio. El padre Miguel decidió hacer una misa especial para recordar a las víctimas del incendio. Y también hizo que pusieran una placa en la iglesia con los nombres de todas las personas que habían fallecido esa noche. La placa todavía está ahí y cada año hacen una ceremonia para recordarlos. Han pasado 5 años desde entonces y nunca he vuelto a trabajar como velador nocturno. Conseguí un trabajo de día en una oficina que paga menos, pero me permite estar con mi familia por las noches. A veces paso por la iglesia durante el día y siempre está tranquila y silenciosa como debe ser. Pero hay noches cuando no puedo dormir, cuando me acuerdo de todo lo que viví en esa iglesia. No fueron experiencias malas, al contrario. Me siento orgulloso de haber podido ayudar a esas almas perdidas, pero sí me cambiaron para siempre. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que van más allá de lo que podemos ver y tocar. También sé que a veces los muertos no pueden descansar hasta que alguien conoce la verdad sobre lo que les pasó. María Elena y los otros no eran espíritus malvados, solo eran personas que habían sufrido una injusticia y que necesitaban que alguien los ayudara. Mi esposa todavía piensa que fue mi imaginación, que trabajar tantas noches solo me afectó la mente. Mis hijos se ríen cuando les cuento la historia. Dicen que su papá ve fantasmas, pero yo sé lo que viví, sé lo que vi, y sé que cada palabra de esta historia es verdad. A veces, cuando paso por la iglesia y veo la placa con los nombres de las víctimas, siento como si María Elena me estuviera dando las gracias otra vez. No la veo, ya no está ahí, pero siento su presencia de una manera muy suave, muy tranquila. Es como si me dijera que todo está bien, que por fin están en paz. Esa es mi historia. No espero que me crean, pero cada palabra es verdad. Si algún día necesitan trabajar de velador nocturno en un lugar muy viejo, recuerden que tal vez no estén solos. Y si ven o escuchan cosas extrañas, no se asusten. A veces solo son almas perdidas que necesitan ayuda para encontrar su camino. Desde entonces, cada vez que escucho campanas de iglesia en la distancia, me acuerdo de esas noches en San Sebastián y le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de ayudar a esas pobres almas a encontrar la paz que tanto necesitaban. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que todo lo que van a leer realmente me pasó. Han pasado 5 años desde aquella noche en el cementerio San Miguel de mi pueblo y aún despierto sudando frío recordando cada detalle. Nunca había creído en estas cosas hasta que las viví en carne propia. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Ruiz. Tengo 28 años y soy de Tlaxcala, México. Trabajo como mecánico en el taller de mi papá. Pero después de lo que pasó esa noche, mi vida cambió completamente. Todo comenzó un viernes de octubre del 2019. Mi primo, Javier, había llegado de la ciudad con unas ideas muy raras en la cabeza. Siempre fue el más aventurero de la familia. Pero esa vez traía algo diferente en los ojos, como una obsesión que me daba mala espina. Me buscó en el taller cuando ya estaba cerrando y me dijo que tenía algo muy importante que contarme. Carlos, hermano, encontré algo increíble en internet. Me dijo mientras se sentaba en una llanta vieja que teníamos ahí. Hay una forma de contactar con los que ya no están, pero tiene que ser en un cementerio muy antiguo y tiene que ser exactamente a las 3 de la mañana. Al principio me reí,
Javier siempre había sido medio raro con esas cosas de fantasmas y espíritus, pero nunca lo había visto tan serio. Me mostró unos papeles que había impreso, llenos de instrucciones muy específicas sobre cómo hacer lo que él llamaba el ritual de comunicación. Según lo que había leído, si seguías todos los pasos correctamente, podías hablar con cualquier persona que hubiera fallecido, pero tenía que ser en un cementerio que tuviera más de 100 años. ¿Y para qué quieres hacer eso?, le pregunté mientras limpiaba mis manos con un trapo sucio de aceite. Javier se quedó callado un momento, mirando hacia el suelo, y entonces me contó la verdadera razón. Su novia, María Fernanda, había fallecido en un accidente de carro 3 meses atrás. Desde entonces Javier no era el mismo. Había dejado de trabajar, apenas comía, y según mi tía, se pasaba las noches despierto llorando y hablando solo. Los doctores le habían dado pastillas para la tristeza, pero él no las tomaba porque decía que no quería olvidar a María Fernanda. Necesito hablar con ella una última vez, Carlos. Necesito pedirle perdón por la pelea que tuvimos antes del accidente. No puedo vivir así sintiendo que se fue enojada conmigo, me dijo con lágrimas en los ojos. El cementerio San Miguel era perfecto para lo que Javier quería hacer. Estaba en las afueras del pueblo. Había sido construido en 1890 y por las noches estaba completamente solo porque la gente le tenía miedo. Decían que ahí pasaban cosas raras, que se veían luces extrañas y se escuchaban voces, pero yo siempre pensé que eran puras habladurías de la gente mayor. Durante toda esa semana, Javier me estuvo insistiendo para que lo acompañara. No puedo ir solo, Carlos. El ritual dice que tiene que haber 2 personas, una para hacer las preguntas y otra para proteger el círculo. Yo no quería meterme en esas cosas, pero veía a mi primo cada día más desesperado, más flaco, con unas ojeras terribles que lo hacían ver como si fuera él el fantasma. El jueves por la noche, mi mamá me contó que mi tía estaba muy preocupada porque Javier había dejado de comer completamente. Dice que no vale la pena seguir viviendo sin María Fernanda, me dijo mi mamá mientras servía la cena. Tu tía piensa que puede hacer alguna tontería si sigue así. Esa misma noche Javier llegó a mi casa como a las 11. Mis papás ya estaban dormidos, pero yo seguía despierto viendo televisión en la sala. Entró sin tocar, como siempre había hecho desde que éramos niños, pero esta vez traía una mochila llena de cosas extrañas. Ya está todo listo, Carlos. Mañana es viernes y según lo que leí, los viernes son los mejores días para hacer contacto, porque es cuando el velo entre nuestro mundo y el otro está más delgado. Sacó de la mochila unas velas blancas, sal de grano, un espejo pequeño y unas hojas de papel donde había dibujado unos símbolos muy raros con pluma roja. Javier, esto me está dando muy mala espina, le dije. ¿No crees que sería mejor que fueras con un psicólogo? ¿O con el padre Miguel de la iglesia? Los psicólogos no entienden nada. Y el padre Miguel me dijo que esto eran tonterías del diablo. Respondió mientras guardaba otra vez sus cosas. Carlos, eres mi primo, eres como mi hermano. Si no me ayudas tú, no sé qué voy a hacer. Te juro que después de mañana, si esto no funciona, voy a buscar ayuda profesional. No sé por qué le dije que sí. Tal vez fue porque realmente me daba miedo que hiciera algo peor si yo no lo acompañaba. O tal vez fue la curiosidad de saber si esas cosas realmente funcionaban. El caso es que quedamos de vernos el viernes a las 2:30 de la mañana, en la entrada del cementerio. El viernes durante todo el día no pude concentrarme en el trabajo. Cada vez que pensaba en lo que íbamos a hacer esa noche, sentía como un nudo en el estómago. Mis papás notaron que estaba raro, pero les dije que era porque había comido algo que me cayó mal. A las 2 de la mañana ya estaba despierto, viendo el reloj cada minuto. Me puse ropa oscura como me había dicho Javier y salí de la casa sin hacer ruido. El pueblo estaba completamente silencioso, solo se escuchaban algunos perros ladrando a lo lejos y el sonido de mis pasos en el pavimento. El cementerio San Miguel quedaba como a 20 minutos caminando desde mi casa. Conforme me acercaba, el aire se sentía más frío y pesado, como si hubiera una tormenta que se acercaba, pero el cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Cuando llegué a la entrada, Javier ya estaba ahí esperándome, sentado en las escaleras de piedra con su mochila al lado. Pensé que no ibas a venir, me dijo cuando me vio llegar. Se veía más pálido que nunca, pero también había algo diferente en sus ojos, como una especie de esperanza mezclada con miedo. La entrada del cementerio era un portón de hierro muy viejo con la pintura descascarada.
Durante el día siempre estaba cerrado con candado, pero esa noche, cuando Javier empujó, se abrió sin ningún problema. ¿No estaba cerrado?, le pregunté extrañado. Sí estaba, pero traje estas, me dijo mostrándome unas llaves oxidadas. Se las pedí prestadas al señor Aurelio, el cuidador. Le dije que necesitaba buscar la tumba de mi abuela para llevarle flores. Entramos al cementerio y Javier cerró el portón detrás de nosotros. El lugar se veía muy diferente de noche. Durante el día, cuando había ido con mi familia a visitar a mis abuelos, me parecía un lugar triste pero normal. Pero esa noche, con solo la luz de la luna alumbrando, las lápidas y los árboles haciendo sombras raras, se sentía como si hubiéramos entrado a otro mundo. Tenemos que llegar hasta el fondo, me dijo Javier mientras caminábamos por el sendero principal. El ritual dice que tiene que ser en la parte más antigua, donde están enterradas las personas que han estado ahí más tiempo. Mientras caminábamos entre las tumbas, no podía dejar de sentir que alguien nos estaba observando. Cada vez que volteaba hacia los lados, las sombras parecían moverse, como si hubiera gente escondida detrás de las lápidas más grandes. El viento soplaba de vez en cuando, haciendo que las hojas secas sonaran como susurros. La parte más antigua del cementerio estaba al final de un camino de tierra. Ahí las tumbas eran muy diferentes, más sencillas. Algunas solo tenían cruces de madera que ya estaban podridas por el tiempo. Muchas de las fechas que alcancé a leer en las lápidas eran de principios de 1900, y algunas letras ya no se podían leer bien. Aquí está perfecto, dijo Javier cuando llegamos a un área donde había un círculo natural formado por unas tumbas muy viejas. En el centro había un espacio de tierra sin pasto, como si nada pudiera crecer ahí. Sacó todas sus cosas de la mochila y comenzó a explicarme qué era lo que íbamos a hacer. Según las instrucciones que había encontrado, tenía que dibujar un círculo con sal alrededor de nosotros, poner las velas en 5 puntos específicos formando una estrella y colocar el espejo en el centro mirando hacia arriba. Tú te vas a parar aquí, en este lado del círculo, me dijo señalando hacia el norte. Tu trabajo es mantener la concentración y asegurarte de que nada rompa el círculo de sal. Si ves que algo se acerca, me tienes que avisar inmediatamente. Mientras Javier terminaba de preparar todo, yo miraba hacia todos lados sintiendo que el aire cada vez estaba más pesado. Era como si el cementerio entero estuviera despertando, como si nuestra presencia hubiera activado algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Cuando finalmente terminó de acomodar todo, Javier sacó una foto de María Fernanda y la puso junto al espejo. Era una foto donde se veían los dos sonriendo en una feria, probablemente tomada apenas unas semanas antes del accidente. ¿Estás listo?, me preguntó mientras se arrodillaba frente al espejo. Yo no estaba listo para nada, pero ya no podía echarme para atrás. Mi primo necesitaba mi ayuda, y a pesar del miedo que sentía no lo iba a dejar solo. Sí, estoy listo, le mentí. Javier encendió las 5 velas con un encendedor, y inmediatamente el ambiente cambió por completo. El aire se sintió más espeso, como si fuéramos a ahogarnos, y las sombras alrededor del círculo comenzaron a moverse de una manera que no era natural. Era como si las mismas tumbas estuvieran respirando. María Fernanda Gutiérrez López, comenzó a decir Javier mirando fijamente el espejo. Si puedes escucharme, por favor dame una señal. Necesito hablar contigo una última vez. Por unos minutos no pasó nada, solo estábamos ahí, parados en medio de un cementerio a las 3 de la mañana, rodeados de velas que hacían sombras extrañas en nuestras caras. Yo empezaba a pensar que todo esto había sido una pérdida de tiempo, cuando de repente una de las velas se apagó sola, sin que hubiera viento. ¿Viste eso?, me susurró Javier sin quitar los ojos del espejo. Antes de que pudiera responder, otra vela se apagó y luego otra. En pocos segundos solo quedaban 2 velas encendidas, y la temperatura bajó tanto que podía ver mi propio aliento saliendo como vapor. Mis manos comenzaron a temblar, pero no sabía si era por el frío o por el miedo. María Fernanda, si eres tú, enciende las velas otra vez, pidió Javier con voz temblorosa. Una por una las velas volvieron a encenderse solas, pero ahora las llamas eran más altas y se movían de una manera muy rara, como si estuvieran bailando. El espejo en el centro del círculo comenzó a empañarse, como cuando respiras sobre un vidrio frío, pero ninguno de nosotros estaba cerca. Javier, le dije tratando de mantener la calma, creo que deberíamos irnos. Pero él no me escuchaba. Estaba completamente concentrado mirando el espejo,
donde las gotas de vapor comenzaron a formar letras. Primero apareció una H, luego una O, después una L y finalmente una A. «Hola», gritó Javier con emoción. «María Fernanda, ¿eres tú? Sabía que ibas a venir». Yo no podía creer lo que estaba viendo. Las letras se borraron y aparecieron otras nuevas. S, I, S, O, Y, Udica. Sí soy yo, leyó Javier en voz alta. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero estaba sonriendo. «María Fernanda, mi amor, necesito pedirte perdón por lo que te dije antes del accidente. No quise lastimarte. Estaba enojado, pero no lo decía en serio». El espejo se empañó completamente por unos segundos, y cuando se aclaró aparecieron más letras. I, aquel, O-S, I. «Ya lo sé», tradujo Javier. «¿Ya lo sabes? ¿Me perdonas entonces?» Esta vez las letras tardaron más en aparecer, como si la persona del otro lado estuviera pensando qué decir. N, Omaupiteo, A, D, O. «¿No puedes?», le preguntó Javier confundido. «¿Por qué no puedes perdonarme?». Mientras esperábamos la respuesta, comencé a notar que algo más estaba pasando alrededor de nosotros. Las sombras entre las tumbas se estaban moviendo más, como si hubiera gente caminando por ahí. Pero cada vez que miraba directamente hacia algún lugar, no veía nada. También empecé a escuchar susurros muy bajitos, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero muy lejos. Las nuevas letras en el espejo me hicieron sentir un escalofrío por toda la espalda. N, O, S, O, Y, M, A, R, I, A. Javier se quedó helado. «No eres María. Entonces, ¿quién eres?» «X, LSA, anted O, E, S, T, A, Q, U, I». «Ella no está aquí», leyó Javier con voz quebrada. «Pero, ¿entonces dónde está?» Yo ya no me sentía nada bien. Los susurros alrededor de nosotros se estaban volviendo más fuertes, y ahora podía distinguir algunas palabras sueltas. «Fuera. Váyanse. No deben estar aquí». Las velas comenzaron a parpadear todas al mismo tiempo, como si algo invisible estuviera caminando alrededor de nuestro círculo. «Javier, esto no está bien. Vámonos ahora», le dije, pero él seguía pegado al espejo. «¿Quién eres tú entonces?», le preguntó a quien sea que estuviera respondiendo. Las letras que aparecieron esta vez me dieron tanto miedo que sin pensarlo di un paso hacia atrás, rompiendo el círculo de sal. S, O, Y, L, Q, U, E, M, U, R, I, O. Q, U, Soy el que murió aquí antes, leyó Javier, y por primera vez desde que habíamos empezado, vi miedo en sus ojos. En cuanto rompí el círculo de sal, todo cambió. Las velas se apagaron de golpe, dejándonos en completa oscuridad. Los susurros se volvieron gritos, y podía escuchar pasos corriendo entre las tumbas, como si docenas de personas hubieran empezado a moverse al mismo tiempo. «Carlos, ¿dónde estás?», gritó Javier en la oscuridad. «Aquí estoy», y le respondí tratando de llegar hasta donde creía que estaba. Saqué mi celular para usar la linterna, pero cuando la encendí lo que vi me hizo gritar. Javier estaba arrodillado en el mismo lugar, pero ahora había alguien más dentro del círculo roto. Era una figura de hombre, muy alta y delgada, vestida con ropa vieja y sucia. No podía ver su cara porque la tenía agachada, pero sus manos eran horribles, como si hubieran estado bajo tierra durante muchos años. «Javier, sal de ahí ahora mismo», le grité, pero él parecía estar en shock, mirando fijamente a la figura que tenía enfrente. La cosa levantó la cabeza lentamente, y cuando vi su cara, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No tenía ojos, solo 2 huecos negros, y su boca estaba abierta como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Su piel era gris y estaba llena de tierra y gusanos. «Tú me despertaste», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Hacía tanto tiempo que nadie venía a visitarme. Javier finalmente reaccionó y trató de levantarse para salir corriendo, pero la cosa lo agarró de la muñeca con una de sus manos horribles. «No te vayas todavía. Acabamos de conocernos». «¡Suéltalo!», y le grité mientras corría hacia ellos. Pero cuando llegué al círculo, sentí como si hubiera chocado contra una pared invisible. No podía entrar. Más figuras comenzaron a aparecer alrededor de nosotros. Salían de detrás de las lápidas, de detrás de los árboles, y algunas parecía que estaban saliendo directamente de la tierra.
Todas tenían el mismo aspecto horrible, como si hubieran estado enterradas durante muchos años y acabaran de despertar. Hacía mucho tiempo que no teníamos visitas, dijo otra de las figuras. Esta vez una mujer que caminaba arrastrando los pies. ¿Vinieron a jugar con nosotros? Javier estaba completamente paralizado de miedo. Tenía los ojos muy abiertos y la boca seca, como si no pudiera respirar bien. La primera figura, la que lo tenía agarrado, acercó su cara horrible a la de mi primo. Tú buscabas a alguien, ¿verdad? A una chica joven que murió hace poco, pero ella no está aquí. Ella está en un lugar mucho mejor. Nosotros estamos atrapados aquí, en este lugar frío y oscuro, desde hace tanto tiempo que ya no recordamos cómo era estar vivos. Más figuras siguieron apareciendo, hasta que éramos solo 2 personas vivas, rodeadas por lo que parecían ser docenas de almas en pena. Algunas se veían como personas normales, pero transparentes, mientras que otras estaban en un estado tan horrible que no podía mirarlas directamente. ¿Quieren quedarse con nosotros? Preguntó una voz desde algún lugar entre las sombras. Aquí nunca se está solo. Somos una gran familia. Traté desesperadamente de romper la barrera invisible que me impedía llegar hasta Javier. Golpeé con los puños, pateé, grité, pero era como si hubiera un vidrio muy grueso separándonos. Mi primo me miraba con una expresión de terror absoluto, pero también parecía estar perdiendo la fuerza para resistirse. No, le dijo débilmente a la figura que lo tenía agarrado. Yo solo quería hablar con María Fernanda. No quiero quedarme aquí. Pero ella no te está esperando, respondió la cosa con voz burlona. Ella ya siguió su camino. En cambio, nosotros hemos estado esperando tanto tiempo. Somos mejores compañeros que los vivos. Los vivos siempre se van, siempre te dejan solo. Nosotros nunca nos vamos. La temperatura siguió bajando, hasta que mi aliento salía como nubes espesas de vapor. Mis dedos estaban tan fríos que ya no podía sentirlos, y comencé a temblar sin control. Pero lo que más miedo me daba era ver cómo Javier poco a poco dejaba de luchar. Tal vez tengan razón, murmuró mi primo. Tal vez sea mejor quedarme aquí. Total, en el mundo de los vivos ya no tengo nada. No digas eso, le grité desde afuera del círculo. Tienes familia. Tus papás te necesitan. Yo te necesito. Pero parecía que ya no me escuchaba. La figura principal comenzó a jalarlo hacia una de las tumbas más viejas, una que tenía una lápida tan deteriorada que no se podía leer el nombre. Otras figuras se acercaron para ayudar, todas estirando sus manos horribles hacia mi primo. De repente, recordé algo que había visto en una película de terror. Sin pensarlo mucho, comencé a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Las figuras se detuvieron inmediatamente y voltearon a verme con expresiones de dolor, como si mis palabras las estuvieran lastimando. La que tenía agarrado a Javier aflojó un poco su agarre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Algunas de las figuras comenzaron a retroceder, cubriéndose las caras con las manos. La barrera invisible que me impedía entrar al círculo se debilitó lo suficiente para que pudiera meter un brazo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pude meter medio cuerpo y estirar la mano hacia Javier. Agárrate de mi mano, le grité. Mi primo reaccionó como si despertara de un sueño profundo. Estiró su mano libre hacia mí mientras la figura horrible trataba de arrastrarlo en dirección contraria. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Logré agarrar la mano de Javier y comencé a jalarlo hacia mí con todas mis fuerzas. La figura que lo tenía agarrado gritó con una voz que sonaba como metal raspando contra piedra y finalmente lo soltó. Los dos salimos corriendo del círculo roto, mientras detrás de nosotros escuchábamos gritos y lamentos de todas las figuras que habían aparecido. Corrimos entre las tumbas sin mirar atrás, tropezándonos con las lápidas más bajas, rasguñándonos con las ramas de los árboles, pero sin detenernos ni un segundo. Cuando finalmente llegamos al portón de la entrada, estaba cerrado con candado otra vez. Javier sacó las llaves con manos temblorosas, pero le costó mucho trabajo porque no podía dejar de temblar. Detrás de nosotros los gritos se estaban acercando. «Apúrate», le grité mientras miraba hacia atrás. Podía ver luces extrañas moviéndose entre las tumbas, acercándose hacia nosotros. Finalmente logró abrir el candado y salimos del cementerio, corriendo como nunca habíamos corrido en nuestras vidas.
No paramos hasta llegar a la plaza principal del pueblo, donde las luces de la calle nos hicieron sentir un poco más seguros. Nos sentamos en una banca, tratando de recuperar el aliento y de procesar lo que acababa de pasar. Los dos estábamos empapados de sudor frío, a pesar de que la temperatura había estado tan baja en el cementerio. Carlos, me dijo Javier después de unos minutos en silencio, ¿realmente viste lo que yo vi? Sí, le respondí sin poder mirarlo a los ojos. Lo vi todo. Entonces no estoy loco. No, no estás loco, pero creo que hicimos algo muy peligroso. Javier se quedó callado un rato más y luego comenzó a llorar. Pero esta vez no estaba llorando por María Fernanda. Estaba llorando de miedo, de alivio, y tal vez también porque finalmente había entendido algo importante. Ella no estaba ahí, dijo entre lágrimas. María Fernanda no estaba en ese lugar horrible. Eso significa que está en un lugar mejor, ¿verdad? Yo no sabía qué responder, pero asentí con la cabeza. En ese momento, lo único que importaba era que los dos habíamos salido vivos de ahí. Nos quedamos en la plaza hasta que salió el sol. Ninguno de los dos quería volver a casa todavía. Como si la luz del día fuera lo único que nos podía proteger de lo que habíamos despertado en el cementerio. Cuando finalmente empezó a llegar gente a abrir sus negocios, decidimos que ya era seguro separarnos. ¿Le vas a contar a alguien lo que pasó?, me preguntó Javier antes de irse. ¿Tú le vas a contar a alguien?, le respondí. Los dos sabíamos la respuesta. ¿Quién nos iba a creer? Si les contábamos a nuestras familias que habíamos visto fantasmas en el cementerio, nos iban a llevar con un doctor o con el padre Miguel para que nos bendijera. Mejor guardémoslo entre nosotros, decidimos. Pero guardar el secreto no fue lo único que tuvimos que hacer. Durante las siguientes semanas, comenzaron a pasar cosas muy extrañas que nos confirmaron que lo que habíamos vivido esa noche había sido completamente real. Primero fueron los sueños. Todas las noches soñaba con el cementerio, pero no con lo que había pasado esa noche, sino con cosas nuevas. En mis sueños, caminaba entre las tumbas durante el día y podía ver a todas las personas que estaban enterradas ahí. Me contaban sus historias, me decían sus nombres, me pedían que fuera a visitar a sus familias para darles mensajes. Al principio pensé que solo era mi imaginación, tratando de procesar lo que había pasado, pero entonces empecé a investigar los nombres que recordaba de mis sueños. Fui a la biblioteca del pueblo y revisé los registros viejos de defunción, y para mi sorpresa, todos los nombres que había soñado eran reales. Eran personas que realmente habían existido y que estaban enterradas en el cementerio San Miguel. Javier también estaba teniendo experiencias raras. Me contó que a veces, cuando estaba solo en su casa, escuchaba que alguien tocaba la puerta, pero cuando abría, no había nadie. Otras veces escuchaba voces susurrando su nombre en el patio, especialmente durante las noches sin luna. Pero lo más extraño empezó a pasar después del primer mes. Las cosas que habíamos usado para el ritual, que habíamos dejado tiradas en el cementerio cuando salimos corriendo, comenzaron a aparecer en nuestras casas. Un día llegué del trabajo y encontré una de las velas blancas en mi mesa de noche. Estaba seguro de que no había estado ahí en la mañana. Se la enseñé a mi mamá y le pregunté si ella la había puesto ahí, pero me dijo que nunca había visto esa vela en su vida. 2 días después, Javier encontró el espejo que habíamos usado en el ritual dentro de su closet, envuelto en una de sus camisas. Cuando me lo contó por teléfono, los dos sabíamos que eso no era normal. Alguien o algo estaba devolviendo las cosas. La situación se puso peor cuando empezamos a ver sombras en lugares donde no debían estar. Yo las veía en el taller, especialmente cerca de las 5 de la tarde, cuando ya estaba empezando a oscurecer. Eran sombras de personas que se movían por las esquinas de mis ojos, pero cuando volteaba a mirar directamente no había nada. Javier me contó que también las estaba viendo, pero en su caso aparecían en su cuarto durante la noche. Es como si alguien estuviera parado junto a mi cama mirándome dormir, me dijo. Pero cuando prendo la luz no hay nadie. 1 mes y medio después del ritual, las cosas empeoraron tanto que decidimos hablar con alguien que supiera de estos temas. Mi abuela siempre había sido muy creyente y conocía muchas historias de aparecidos y almas en pena, así que pensamos que tal vez ella nos podría ayudar. Le contamos todo lo que había pasado, desde el ritual hasta las cosas extrañas que estaban sucediendo. Mi abuela nos escuchó sin interrumpir
asintiendo de vez en cuando como si ya hubiera escuchado historias similares antes. «Ay, muchachos», nos dijo cuando terminamos de contar, ¿por qué fueron a meterse con esas cosas? El cementerio San Miguel siempre ha sido un lugar con mucha energía. Ahí están enterradas personas que vivieron muchas tristezas, y algunas no han podido descansar en paz. Nos explicó que cuando hicimos el ritual, habíamos abierto una puerta entre nuestro mundo y el lugar donde estaban atrapadas esas almas. El problema es que no supieron cómo cerrar esa puerta. Por eso siguen viniendo a buscarlos. ¿Y qué podemos hacer?, le preguntó Javier con desesperación. Mi abuela nos dijo que teníamos que volver al cementerio, pero esta vez acompañados por el Padre Miguel, para hacer una oración especial y cerrar definitivamente la conexión que habíamos abierto. Al principio ninguno de los dos quería volver a ese lugar, pero las cosas siguieron empeorando. Javier dejó de dormir porque cada noche veía más sombras en su cuarto, y yo empecé a escuchar voces en el taller que me decían mi nombre cuando estaba solo. Finalmente, no tuvimos más opción que pedirle ayuda al Padre Miguel. Le contamos una versión resumida de lo que había pasado, sin entrar en todos los detalles horribles, y le dijimos que necesitábamos su ayuda para hacer una bendición en el cementerio. El Padre Miguel era un hombre mayor, muy sabio, que había sido el sacerdote del pueblo durante más de 30 años. Cuando le contamos nuestra historia, no nos regañó ni nos dijo que habíamos hecho algo malo. Solo asintió con tristeza y nos dijo que había visto casos similares antes. Los jóvenes siempre han sentido curiosidad por estos temas, nos dijo. Pero hay cosas que es mejor dejar en paz. Sin embargo, ahora que ya se metieron en esto, tenemos que arreglarlo correctamente. Una semana después, el Padre Miguel nos acompañó al cementerio San Miguel. Esta vez fuimos durante el día, cuando había sol y el lugar se veía completamente diferente. Parecía imposible que fuera el mismo sitio donde habíamos vivido esa experiencia tan aterradora. Fuimos directamente al lugar donde habíamos hecho el ritual. Todavía se podían ver marcas en la tierra donde había estado el círculo de sal, y algunas de las velas estaban tiradas entre las tumbas, pero ya muy deterioradas por la lluvia y el sol. El Padre Miguel hizo una oración muy larga, pidiendo que las almas que estaban atrapadas en ese lugar encontraran paz y pudieran seguir su camino. También roció agua bendita en todo el área, y nos pidió a Javier y a mí que pidiéramos perdón por haber perturbado el descanso de los que ya no están. Desde ese día, las cosas extrañas dejaron de pasar poco a poco. Los sueños se fueron haciendo menos frecuentes. Las sombras desaparecieron, y las voces que escuchábamos se callaron para siempre. Pero la experiencia nos cambió a los dos de maneras que nunca imaginamos. Javier finalmente pudo superar la pérdida de María Fernanda. Entendió que ella no estaba atrapada en ningún lugar horrible, sino que había seguido su camino hacia algo mejor. Comenzó a ir a terapia, volvió a trabajar, y con el tiempo incluso empezó a salir con otras personas. Yo aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente, y que es mejor respetar los límites entre el mundo de los vivos y el de los que ya se fueron. También aprendí a valorar más la vida que tengo, porque después de ver lo que había en ese cementerio, me di cuenta de lo afortunado que soy de estar vivo y sano. Pero lo más importante que aprendimos fue que el amor verdadero no necesita rituales ni ceremonias especiales para seguir existiendo. Si realmente amas a alguien que ya no está, esa persona vive en tu corazón y en tus recuerdos, no en lugares oscuros llenos de dolor y tristeza. Ahora, 5 años después, Javier y yo seguimos siendo muy unidos. A veces, cuando estamos juntos en alguna reunión familiar, nos miramos y sabemos que los dos estamos recordando esa noche, pero ya no hablamos de lo que pasó. Es como si hubiera sido una pesadilla muy real que compartimos, pero que preferimos mantener guardada en el pasado. El cementerio San Miguel sigue ahí, y la gente del pueblo sigue contando historias de cosas extrañas que pasan por las noches. Pero ahora, cuando alguien me pregunta si creo en fantasmas o aparecidos, simplemente cambio el tema de conversación. Hay algunas cosas que es mejor no despertar, y hay algunos lugares a los que es mejor no ir cuando todo el mundo duerme, porque una vez que abres ciertas puertas, nunca sabes si vas a poder cerrarlas de nuevo. Y aunque todo terminó bien para nosotros, todavía hay noches en las que despierto sudando frío, recordando esa voz horrible que me dijo. Hacía tanto tiempo que no teníamos visitas, porque ahora sé que no estaba mintiendo.
Había estado esperando durante muchos años, y si nosotros no hubiéramos logrado escapar esa noche, tal vez todavía estaríamos ahí, en ese lugar frío y oscuro, esperando a que lleguen nuevos visitantes. Por eso les digo a todos los que escuchan esta historia, si alguna vez sienten la tentación de hacer algo como lo que hicimos nosotros, mejor piénsenlo 2 veces, porque hay cosas en este mundo que no están hechas para los vivos, y es mejor dejarlas descansar en paz. Esta historia la he contado muchas veces, pero nunca había sido por escrito. Cada vez que la cuento, siento otra vez ese frío en los huesos y esa sensación de que algo me está observando desde las sombras. Pero también siento la necesidad de compartirla, para que otros no cometan el mismo error que cometimos nosotros. Porque aunque salimos con vida de esa experiencia, hay cicatrices que nunca se borran completamente